Buenas noches. El Gobierno central ha negociado con la multinacional Amazon su instalación en Cataluña, perjudicando así al Gobierno de Aragón, que también está interesado en que esta firma se instale en nuestra comunidad. Analizaremos con nuestros invitados si el Gobierno central debe tomar partido en este tipo de negociaciones y hablaremos además de la reforma fiscal y de la subida o no del IVA que se está planteando. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan aquí en esta mesa de redacción Vanessa Til, miembro de la Junta de ADEA. Buenas noches. Buenas noches, María. Un placer estar con vosotros. Nosotros encantados de tenerte también. Adolfo Barrena, coordinador general de Izquierda Unida en Aragón. Buenas noches, Adolfo. Hola, buenas noches. Bienvenido, como siempre. Gracias. Y Álvaro Bajén, secretario general de UTA y abogado. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos. El Gobierno central parece que ha estado negociando con Cataluña y con la multinacional Amazon para que esta firma se instale en la comunidad catalana, a la vez que la DGA también estaba interesada en que viniese aquí esta compañía y se instalase en plaza. Esta situación hace pensar que el Gobierno central ha tomado partido en favor de Cataluña y perjudicando a la comunidad aragonesa. Si además lo ha admitido esa negociación el secretario de Estado de Comercio. Bueno, vamos a hablar de esta situación, de estas negociaciones. ¿Qué os parece? ¿Debe el Estado tomar partido en favor de una comunidad frente a otra cuando existe competencia en directa para la atracción de una determinada compañía? Adolfo. Bueno, yo primero empezaría por decir que quien está negociando es Amazon. No es la Generalitat de Cataluña, no es el Estado y no es la DGA. Es Amazon que lógicamente en estos tiempos lo que viene es con una oferta en principio parece que atrayente en cuanto a número de puestos de trabajo. No hemos hablado todavía de qué tipo de trabajo es, de qué condiciones, de qué salarios, de por cuánto tiempo va a garantizar ese empleo. De eso todavía no se habla, pero es verdad que pone encima de la mesa una situación que en unos momentos en los que hay 6 millones de parados y paradas, pues evidentemente eso resulta atractivo. Y entonces ahí, como cualquier otra multinacional, lo que viene a decir es quien me dé más se lo queda. Entonces, primero dejemos claro que quien gobierna es Amazon en este contexto. Dicho eso, pues es verdad que cuando se produce una situación de este tipo, a nosotros, a Izquierda Unida, lo que nos parece es que antes de que cualquier administración pública, llámese gobierno central, llámese gobierno catalán, o llámese gobierno extremeño o llámese
a la mesa es las condiciones en las cuales Amazon, en este caso, va a, digamos, implantarse. Porque ahí hay muchos temas de los cuales nunca se hablan, ¿no? Y es responsabilidad social corporativa, es qué pasa si luego al final el dinero público que se lleva no se cumple, es cómo responden a todos los tipos de ayudas y de apoyos que se dan y en definitiva qué obligaciones asume. Porque lo único que ponen encima de la mesa es que van a crear unos determinados puestos de trabajo. Y para nosotros eso sería lo básico y lo fundamental y lo principal, ¿no? Y al final, bueno, pues que al final los propios gobiernos entren en ese, digamos, mercadeo competitivo, favoreciendo clarísimamente desequilibrios territoriales, pues a nosotros nos parece que una sociedad democrática no debería caber. Deberían estar muy claras las reglas del juego. Evidentemente el Estado debería ser árbitro, nunca debería ser juez y parte, y a partir de ahí por lo que debería de haber es un mínimo de regla de juego común, y ahí a partir de ese contexto que todo el mundo jugara, ¿no? Pero lo que nos parece lamentable, patético y vergonzante es que las reglas de juego las marque una multinacional. Álvaro, ¿crees que está bien que Amazon es la que está marcando esas reglas de juego, como dice Adolfo? Bueno, yo creo que los gobiernos no tienen un criterio definido sobre la atracción de empresas y con qué criterios les damos subvenciones. No está reglamentado. Habría que reglamentarlo, regularlo y que hubiese cierta transparencia. Ocurre que evidentemente si una gran corporación, como estamos en sociedades de grandes corporaciones, pues es inevitable que ellas marquen el pulso y el ritmo si además prometen puestos de trabajo, pero hay que reglamentarlo. No puede pasar como en otras ocasiones que nos dicen que va a haber muchos puestos de trabajo y al final es la pérdida, por ejemplo, del sector de los autónomos, en el sector de los libros, de los libreros, la gente que distribuye libros, etcétera, los vendedores de prensa. Entonces, todo este tema que puede afectar también a esos sectores habría que analizarlo. Entonces, ¿qué es lo que digo? Y con esto, ¿qué es lo que digo? Bueno, pues los autónomos, cuando queremos acceder a líneas nuevas de negocio, a nuevas actividades, a venta online, competimos en desigualdad. No tenemos la misma información, la información es asimétrica y las subvenciones y las ayudas, como a veces son los oscurantistas, pues lo que ocurre es que no sabemos exactamente qué es lo que van a dar a esa gran empresa, que si se la dieran a los autónomos, pues igual tendríamos todos esos puestos de trabajo aquí. Y si los autónomos libreros de Zaragoza son incentivados para que tengan un puesto
puesto de trabajo. Ahora se está discutiendo un decreto sobre estas cuestiones. Pues hombre, pues podría ser interesante potenciarlos con más dinero para que crearan empleo. Igual creaban no tantos, pero también creaban muchos empleos. Bueno, porque se está hablando, Vanessa, de 3.000 puestos de trabajo. Yo no sé si esto es una cifra a lo mejor que se ha podido agrandar para hacer más atractivo, como decía Adolfo, la oferta. Puede ser, pero lo que yo creo es que, bueno, si fueran 3.000 o 2.000, si realmente ese número que sea de puestos de trabajo fuera real y además en unas condiciones pues aceptables, como bien decía Adolfo, bienvenidos. ¿A qué precio? Bueno, pues eso es lo que habría que regular y establecer, y que realmente las reglas de juego para todos fueran transparentes, ¿no? Y que se correspondiese realmente esa rentabilidad de ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera, con lo que realmente y efectivamente se va a sacar, y esa empresa va a invertir en Aragón. Pero ojalá fuera Amazon y otras empresas las que vinieran a Aragón a invertir, a crear puestos de trabajo y a generar riqueza en esta comunidad. Estábamos hablando pues de unas cifras de paro. Anteriormente Adolfo apuntaba que es que en Zaragoza hay 60.000 parados. Pues fíjate, 3.000 personas empleadas, pues unas condiciones por supuesto aceptables, sería una inyección bastante potente. Son 3.000 desempleados menos que generarían consumo y que generarían en cierta medida pues riqueza, ¿no? Bueno, parece que el trato no está cerrado todavía. Bueno, a mí de todas formas hay una cuestión que me resulta paradójica, ¿no? Nos estamos preocupando de empresas que a lo mejor vienen y se nos están yendo las que hay aquí. Tata, HP, unas cuantas más, ¿no? Desde el inicio de la crisis han caído 16.000 autónomos. Claro, pues, y no hemos hecho un plan de reconversión o reestructuración de estos autónomos para que se puedan mantener. 16.000 autónomos no son 3.000 no, puestos que de está trabajo. claro. Son muchos más. Por eso te digo, Álvaro, que la paradoja que se da de que clamamos ahora, bueno, claman en el sentido de hay una empresa que iba a venir y que igual por este tipo de cosas al final no viene aquí. Cuando hemos planteado y se están planteando medidas sobre todo para consolidar lo que se tiene y sobre todo para evitar la pérdida de empleo que en Aragón tiene, que además en el sector industrial es especialmente Sí, yo es que recuerdo preocupante, ¿no?
pero no vemos el mismo entusiasmo y el mismo ahínco defendiendo las que tenemos, que se están destruyendo y se están perdiendo empleo, ¿no? Es que yo creo que el tiempo de la General Motors, si es efecto General Motors, pues yo creo que no se va a producir más. Es decir, que no es un tiempo de que vengan grandes empresas y pongan muchísimos trabajadores. Yo creo que eso es el chocolate del loro. Entiendo, puedo estar equivocado y como está grabado, pues, pero en principio no. Yo creo que tenemos que confiar en nuestra fuerza, en nuestro trabajo y en nuestros empresarios, en nuestros autónomos y en nuestros trabajadores. Tenemos que confiar. Lo que no podemos hacer es que fundiciones hayan desaparecido en nuestra ciudad, en nuestro Aragón, y tengamos que ir a hacer la fundición a Navarra. Y que cuando vayamos a la DGA a decir, oye, que vamos a poner fundiciones, vamos a incentivarlo, y no hay dinero. Digo, o buscamos dinero de donde sea para que nuestra estructura productiva se mantenga, o es muy difícil que vengan grandes empresas a trabajadores que además probablemente no tengan una gran cualificación. Eso pueden ir a otros sitios mejores. Por lo tanto, mejores, más baratos. Más económicos. Me extraña que eso sea realmente así. Otra cosa es que si el proyecto es sólido y tal, pues bueno, puede tener sentido. Pero a mí esos tiempos del chocolate del loro, yo ya confío más en nosotros, en nuestra fuerza de trabajo, en nuestra capacidad de salir, que en otro tipo de cosas. Por lo tanto, hay que incentivar lo nuestro, que es lo más importante. Puede haber un equilibrio entre ese incentivo de lo nuestro y que también potenciar que puedan venir inversiones aquí. Yo creo que puede ser, se puede, por supuesto, desde el gobierno, y yo creo que se debe, o sea, no se puede, se debe estar al lado de esas empresas que ya tienen una estructura establecida en Aragón, y además con años de historia, años de trabajo, pues para ayudarlas y fomentar a que mantengan puestos de trabajo, y a la vez trabajar en otras posibles empresas que puedan venir a invertir. Ahí está la plataforma logística Plaza, ¿no? Que en teoría es una muy buena plataforma logística en la que este tipo de empresas como Amazon se podrían establecer y podrían funcionar de maravilla desde Zaragoza, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor habría que buscar ese equilibrio. Para terminar el tema, Adolfo, ¿cómo crees que debería actuar la DGA frente a esta situación? ¿Debería pedir explicaciones al Gobierno central por este trato de favor o no? Bueno, yo creo que la DGA lo que tendría es que dar explicaciones de por qué su política industrial, su política de empleo nos ha llevado donde nos ha llevado. Yo creo que eso es lo primero que tendría que hacer, ¿no? Porque esta comunidad, desde luego, es de
empresa es la que a más velocidad ha empeorado los servicios públicos, es la que a más velocidad ha dejado de invertir. Si el propio gobierno de Aragón no invierte, es que no invierte ni en carretera ni en hospital, no está cualificada para nada, ¿no? Y luego incluso si hay proyectos industriales interesantes que los propios trabajadores o trabajadoras, cuando la multinacional falla, quieren hacerse cargo de ella y les pone trabas, pues yo creo que, en fin, es para que se lo hagan mirar, ¿eh? Si cuando además hablas con ellos en las cortes, yo los oigo, los sufro, los oigo cada 15 días en los plenos y no tienen ni idea, no tienen proyecto, no se limitan a decir que es que no se puede hacer nada. Pues yo creo que por eso lo que debería de empezar es a tener una política definida, una política industrial, una política económica, una política de infraestructuras. Yo creo que eso sería básico, fundamental y necesario. Si no tienen nada de eso, bueno, pues ya sé que caen en el victimismo. Ay, que me la quitan y se lo llevan los catalanes, que son perversos y nos quitan todos, ¿no? Pero a mí eso me parece un poco serio. Bueno, vamos a ver cómo se soluciona esta situación, cómo queda esta situación, si Amazon va a Cataluña o qué pasa con esta empresa. Nosotros cambiamos de tema y hablamos ahora de la reforma fiscal. El ministro de Guindos ha dicho que él mantendría el IVA como está y también ha dicho que hay margen para bajar los impuestos. Sin embargo, los expertos que están evaluando esa posible esa reforma fiscal dicen, al igual que el ministro Montoro, que el IVA debería de subir en el futuro para crear empleo. Bueno, ¿cómo veis estas posturas diferentes en el mismo gobierno? El IVA debería de subir para crear empleo, no se crea empleo subiendo el IVA. Álvaro, empezamos por ti. Bueno, el tema de política fiscal, yo siempre tenemos un congreso en abril nacional y yo soy el secretario de política económica. La caída del consumo desde la crisis ha sido de un 26%. Esa caída de consumo ha sido terrorífica para los pequeños, que hace que vayan desapareciendo. Ya solo decir que desde el inicio de la crisis hasta ahora más de 600.000 autónomos han caído en nuestro país. También han crecido, también ha habido nuevos autónomos, pero claro, si ahora incrementamos con un IVA, incrementamos esa detracción del consumo, la derrota es todavía mayor y evidentemente no tiene ningún sentido subir el IVA, pero ninguno. Luego el otro tema del estudio fiscal que habla de la reducción de bonificaciones en impuestos de sociedades, etc.
si es que estamos diciendo, los autónomos estamos diciendo que nos equipararan los que tributamos por impuesto a la renta de personas físicas, que nos equipararan con el impuesto de sociedades y con las bonificaciones fiscales. Ya nos quitan, ya ni siquiera podemos equipararnos. Mira, yo tengo datos verdaderamente, bueno, van a decir, se discute en la prensa por los técnicos, pero bueno, el tipo medio efectivo en el impuesto para las grandes empresas está en el 7. Me dirán, bueno, pero hay bancos que no han estado, que han tenido pérdidas y por eso tienes el tipo medio efectivo, pero es que está en el 7. Las grandes entidades están tributando o aportando al Estado, darán puestos de trabajo, pero desde luego no cotizan, no pagan sus impuestos en nuestro país. No vamos a explicar más ese tema, pero el tipo medio efectivo está en el 7. En el impuesto de sociedades de las medianas empresas está en un 20 con las bonificaciones que nosotros no protestamos, pero el tipo medio efectivo en el impuesto de la renta para autónomos está llegando al 35. Es decir, vamos a ver qué capacidad competitiva tenemos nosotros con esa tributación, donde en renta estamos con ese tipo medio. Bien, pues la reforma fiscal lo único que nos dice es, mire ustedes son fraudulentos muchos de ellos, por lo tanto les vamos a quitar los módulos, porque es que están engañando. Y esto es lo que hemos leído nosotros los autónomos en un segundo término. Entonces nosotros tenemos que decir, eso es siglo pasado. Se puede hacer un sistema de módulos determinando el rendimiento real y controlando efectivamente con las nuevas técnicas fiscales, controlando lo que está moviendo el autónomo por el posible fraude. No nos pueden eliminar el sistema de módulos. Por lo tanto, tanto como en lo del IVA, como en la desaparición de las deducciones o bonificaciones de impuestos de sociedades, como en el tema de los módulos, a nosotros nos parece un despropósito esos elementos. Tenemos que estudiarlo más a fondo, pero hay que dar una reforma fiscal más profunda a nuestro país. Vanessa, ¿cómo ves esa propuesta de reforma fiscal? Pues yo creo que, bueno, ya lo comprobamos en la última subida del IVA que va en detrimento del consumo y para generar empleo es generar consumo y el dinero tiene que moverse. Y cuanto más se suba el PVP de los productos, yo creo que menos se va a consumir, con lo cual yo creo que es un paso atrás esa subida de IVA que además pretenden hacer en productos básicos de consumo, pues tipo de alimentación, pescados, pastas, arroces, un cierto tipo de carnes, además de otro tipo de productos, yo creo que va en detrimento del consumo. Hablan de bajar las cotizaciones de las empresas a la seguridad social y
compensarlo con esta subida del IVA. Eso en la práctica, ¿qué significa? Para que nos enteremos todos. Están diciendo cosas más perversas. Están hablando de bajar la cotización social a las empresas y aumentársela a los trabajadores, en el sentido de decir que hay que equilibrar gastos. O sea, que eso también está ahí, ¿no? Luego yo creo que con esto lo que han puesto encima en la mesa los expertos es la táctica del Partido Popular. Nos amenaza con darnos 2 estacazos por ser educados, ¿no? Luego solo nos da 1 y nos parece que, hombre, pues solo me han pegado 1, ¿no? Eso Saramago lo definía muy bien, era la táctica del miedo, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Han hablado de trabajar en el IRPF y hablan de bajada del IRPF, lo cual es una trampa embustera y mentirosa, porque lo dejan solo en 4 tramos. El más alto, que es el que proporcionalmente menos paga, lo rebajan más, con lo cual van a salir mucho más beneficiados. Por abajo dicen que dejan exento de cotizar el IRPF quienes lleguen a 12.000, claro, renta familiar de 12.000 euros al año, como si aportaran mucho, lamentablemente, ese tipo de familias. Pero ahí de verdad donde está el truco es en que al quitar un tramo, que es la política que ya empezó el Partido Socialista, lo que está quitando es progresividad y por lo tanto está rompiendo ese principio constitucional que dice que nuestro país es el que más tiene más paga. Eso no lo hacen, ¿no? Y luego dicen que eso lo van a compensar con la subida del IVA, que aparte de que el IVA es absolutamente injusto, porque paga el mismo IVA por una botella de leche el señor Botín, bueno, ni sabrá cuánto cuesta, pero paga lo mismo que el parado o parada que ni siquiera tiene prestaciones. Pero además encima, como muy bien decían tanto Álvaro como Vanessa, eso va a retraer más el consumo. Y en el sistema capitalista en el cual estamos, no es el mío, pero es el que existe, aquí todo funciona en cuanto hay movimiento de dinero y para eso hay que incentivar el consumo. Por lo tanto, es que no se sostiene. Pero yo creo que al final va a ser eso, va a decir, bueno, que ya soy bueno, me lo he pensado bien, no voy a subir el IVA, pero sí que voy a aplicar lo otro. Pero lo otro al final sigue siendo un trasvase de rentas de los trabajadores y trabajadoras a gran capital, ¿no? Porque a los bancos no les toca, a los defraudadores no les toca, los chiringuitos fiscales no les toca y las SICAP ni se le ocurre meterse mano con ellas, ¿no? Por lo tanto hay que estar muy atento a lo que estamos planteando. Hemos visto los puntos críticos de esta reforma. ¿Qué debería de tener según vosotros? ¿Qué criterios debería seguir la reforma? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, nosotros entendemos que hay distintos fenómenos que tienen situaciones
que hay que resolver. La financiación de la seguridad social es un caso. Evidentemente, el tema de la financiación, yo recuerdo un debate ya muy viejo, porque era Ségolène con Sarkozy, que estaban en campaña electoral, ganó Sarkozy, pero Ségolène decía que para financiar la seguridad social hacía falta establecer un impuesto a las transacciones financieras. Y yo matizo más, no solo es un impuesto a las transacciones financieras, porque no es las transacciones financieras no son un impuesto a los bancos, es un impuesto a las transacciones financieras especulativas y de divisas, de los mercados de divisas. No estoy hablando de los bancos, estoy hablando de aquellos señores que se dedican simplemente a especular y que les tienen que haber una imposición fiscal. Esa imposición fiscal no, ya no la digo yo, lo dicen en la Unión Europea, creo que es Inglaterra la que se está oponiendo. Con eso termino. Entonces la cuestión es que en ese espacio tiene que haber un impuesto a las transacciones financieras y dejarnos de gaitas con respecto al IVA y otras cosas. Esta es nuestra particular opinión. ¿Que hay que reducir el impuesto de la renta a las personas físicas para los autónomos? Evidente, estoy diciendo que el tipo medio efectivo es un 35. Claro que hay que reducirlo. Que hay que mejorar el sistema de módulos de los autónomos, hay que mejorarlo y modernizarlo. Totalmente de acuerdo. Pero desde nuestro punto de vista, cuando están diciendo, por ejemplo, la eliminación de 12.000 euros para las rentas de trabajo, nosotros decimos, y para las rentas de los autónomos, ¿por qué no los quitáis? Porque así, si nos quitáis los módulos, vamos a directa y encima, aunque tengamos poco, tenemos que tributar, porque no nos ponéis un mínimo exento de 12.000 euros. Muchos autónomos tienen verdaderos problemas de estar en una situación, podríamos demostrarlo, que están en una situación de menos de mileurismo debido a la situación que se encuentran ahora y de mantenimiento de su posición en el mercado. Vanessa, ¿qué criterios debería ser esta reforma? Bueno, yo creo que habría que realizar una reconversión de cada uno de los puntos que requiere, vamos, y eso, sobre todo, que no sea el gran perjudicado el ciudadano de a pie, ¿no? Que es quien realmente tiene la fuerza para ayudar a que se salga de la crisis, a que las empresas funcionen, que cada vez haya el mantenimiento del empleo sea cada vez más contundente, incluso pues un aumento de la gente empleada. Adolfo. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Se apoya lo que más se está trascendiendo, ¿no? IRPF y el IVA. El IRPF, lógicamente, lo pagamos quienes tenemos una nómina, ¿no? Pues en este país tenemos nómina
los 13 millones de ciudadanos y ciudadanas, pero el IVA lo pagamos los 42 millones y sin discriminación posible en función de rentas, ¿no? Esa es una cuestión que habría que tener en cuenta. Sobre el tema que hablo de los tramos del IRPF, a mí me parece profundamente injusto que en el cuarto tramo, si al final lo dejas en el 35%, cotice exactamente igual al 35% quien cobre 42.000 euros al año que el que cobre, que los hay, 120.000, 200.000, hasta 1.000.000. Aquí en Aragón tenemos 7 personas que cobran más de 1.000.000 de euros. Y a mí me parece eso tremendamente injusto. Porque no está la progresividad que se supone que tiene que haber, ¿no? Y luego es verdad que hay actuaciones en las cuales intervenir, como decían Álvaro, como Vanessa incluso también señalaba, que evidentemente no se quiere actuar en ellas. No se equiparan las rentas del trabajo a las rentas del capital. Álvaro se fijaba en las cotizaciones de los autónomos. Yo me fijo en que un trabajador paga el doble que una empresa. Porque se supone que es la empresa la que cobra empleo, la que produce empleo. Entonces a nosotros eso nos parece también profundamente desafortunado. Y luego hay nuevos modelos fiscales que había que plantear. Él hablaba de impuestos a las transacciones financieras. En estos momentos, y nos parece absolutamente indecente, los bancos están cogiendo dinero al 0,25% del Banco Central Europeo, que es un banco público, pero que no le puede dar préstamos a las administraciones públicas, solo a la banca privada, y la banca privada la está colocando a las administraciones públicas pues al 3, al 3,5, al 4,5, al 5, depende. Eso es un impuesto, eso es una transacción especulativa, como muy bien decía Álvaro, ¿no? Y esas yo creo que tienen que penalizarlas también. Bueno, nos queda... Sí, Álvaro. No, sí, solo quería matizar que realmente son los mercados internacionales los que hacen las transacciones especulativas financieras. Que no me estoy refiriendo al banco concreto, que también, pero que no es en esencia eso. Son las transacciones financieras especulativas. Pero bueno. Bueno, no nos queda apenas tiempo, sí que me gustaría que una idea valorásemos rápidamente una cuestión que también preocupa mucho estos días. Ha habido un repunte de la violencia machista. En los últimos 3 días 4 mujeres han fallecido, ya son 17 desde principios de año. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué las cifras no descienden? Vanessa. Pues realmente no lo sé y me gustaría saberlo pues para ayudar a poner medios en ello. Yo
este tipo de repuntes. Importantísimo el denunciar, vamos, es vital. Cuanto más se denuncie, más porcentaje de éxito de que esas denuncias, si realmente esos maltratadores tengan su pena. Y bueno, yo creo que desde las administraciones tendrían que poner todo de su parte, pues para que realmente se pudiera erradicar este problema que me parece tremendo en una sociedad como la que estamos viviendo. Álvaro, rápidamente. Yo con rapidez, yo soy muy rechiano de Wilhelm Reich, muy viejo el hombre. Simplemente es decir dos o tres cosas. Primero, se habla mucho de los efectos y muy poco de las causas. Segundo, estamos en una sociedad patriarcal donde el hombre considera que tiene propiedades sobre la mujer y sigue existiendo esa sociedad patriarcal. Y tercero, la plaga emocional que decía Wilhelm Reich se refleja en estas muertes, la plaga emocional de todos los seres humanos y sobre todo de los hombres. Entonces, aquí hay un debate serio que yo entiendo no se ha hecho nunca en nuestra sociedad, en que tenemos que hablar de las causas, y yo entiendo que es una sociedad patriarcal. Adolfo, para terminar. Bueno, yo para empezar, cada vez que se produce un caso de estos, siento vergüenza de compartir especie animal con estos asesinos, que en definitiva es de los que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de asesinos cobardes, machistas, que evidentemente se sienten, digamos, tranquilos en una sociedad, como dice Álvaro, patriarcal, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que lo que hay que ser es muy contundente. Primero hay que ser muy contundente en la defensa de los derechos de la mujer, y por lo tanto hay leyes como la de Gallardón o como se está planteando, pues evidentemente siguen ninguneando a la mujer y siguen quitándole derechos. Luego hay que ser muy contundente en las políticas de igualdad, y hay que perseguir las desigualdades a todos los niveles. Y luego evidentemente queda mucho trabajo por hacer en lo que es consolidar una sociedad moderna y democrática en la que la igualdad de derechos, pues evidentemente tenía que ser un objetivo prioritario total y absolutamente. Bueno, con estas reflexiones terminamos el programa de hoy. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos, les dejamos con un nuevo espacio que ZTV les ofrece esta noche. Se llama Colgadas y está dedicado a la moda y a las nuevas tendencias. Volvemos la semana